Os presento primero la analista dentro del país, la doctora María Gabriela Morales, que es doctora en psicología de la Universidad Central de Venezuela, especialista en psicología clínica, psicoanalista de la Asociación Venezolana de Psicoanálisis y de la IPA y de la Federación Psicoanalítica de Latinoamérica, especialista también en niños y adolescentes. Trabajó como psicóloga en el servicio, como psicóloga clínica en el servicio de psiquiatría infantil del hospital en la ciudad de Caracas y en este momento mantiene el ejercicio como psicoanalista. Ha sido profesora universitaria en el área de supervisión de prácticas clínicas de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela y en posgrados de especialización, y ha participado en muchas conferencias y jornadas, y ha sido secretaria del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Venezolana de Psicoanálisis en los últimos 4 años. No quiero robar más tiempo, pues le doy la palabra ahora a María Gabriela y podremos compartir en pantalla su texto para poderlo seguir mejor. Adelante. Buenas tardes, buenas noches, buena tarde, buena nit. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Española de Psicoanálisis por su generosa invitación para compartir con ustedes una aproximación a un tema muy complejo, delicado y doloroso para nosotros, como es el efecto de la migración o éxodo venezolano desde nuestra mirada o escucha psicoanalítica. Es un tema que tiene múltiples dimensiones a tratar. Para esta presentación he elegido una de ellas: ofrecer observaciones y reflexiones sobre mi práctica analítica con venezolanos que han emigrado, estando yo residenciada en Venezuela. Voy a iniciar esta reflexión ofreciendo un poco de contexto sobre la situación del país y en particular sobre el fenómeno inédito de la diáspora venezolana, revelando algunas cifras extraoficiales que manejan algunos investigadores venezolanos dedicados a este tema de la migración. Nuestro país atraviesa una crisis social que organismos internacionales han catalogado de crisis humanitaria. En el ámbito económico existe un deterioro grave de la economía con una hiperinflación de varios años que para el año 2020 alcanzó una cifra alarmante que superó el 2.900% anual. En el área de salud y nutrición, organismos de investigación, también nacionales e internacionales, exponen cifras de aumento de la pobreza extrema en 2/3 de los hogares del país. Se agrega además un dato que revela un 34% de la población infantil con desnutrición crónica. Estos son indicadores objetivos de la realidad social. No es posible contabilizar aún el impacto emocional que esta situación ha generado en todos los habitantes del país y las futuras generaciones. En este escenario se inscribe el fenómeno de la emigración como una expresión de la crisis general que existe y contextualiza las razones que esgrimen los migrantes para salir del país en busca de otra calidad de vida y de oportunidades. Para el año 2020, más de 6,5 millones de venezolanos viven fuera del país, fundamentalmente jóvenes entre la segunda y cuarta década de la vida. La mayor cantidad de migrantes ha tomado como destino principalmente Latinoamérica. En Europa, el porcentaje mayor está en España, con la característica de ser la primera o segunda generación hija de los migrantes que llegaron a nuestro país de la posguerra europea. El fenómeno migratorio ha aumentado en proporciones considerables. En el año 2015 se hablaba de 1,5 millones de venezolanos viviendo en el exterior. Para el año 2020 la cifra aumenta 5 veces más, lo que permite al Observatorio de la Diáspora Venezolana reafirmar que se registra como el movimiento de mayor cantidad de migrantes en tan corto tiempo, lo que evidencia lo abrupto del crecimiento de este fenómeno, considerado uno de los mayores y más rápidos movimientos migratorios de los últimos años, acercándose al caso sirio. Ante esta realidad, quiero resaltar 2 elementos. Primero, la velocidad que ha tomado este proceso de mudanza, lo abrupto y violento del cambio, el destierro y exilio
como un elemento central de impacto en la psique, en calidad y cualidad de trauma. Y segundo, las pérdidas y renuncias forzadas por el proceso migratorio que conlleva la aparición de duelos, cambios en la identidad y funcionamiento mental. Cuando inicié esta presentación, ofrecí un saludo cordial de introducción y tan solo con ese saludo, buenas tardes, buenas noches, ya mostré una de las aristas de la migración, una descolocación o sobreposición de tiempo, una dimensión temporal modificada, con tiempos en paralelo, las horas que tienen los que nos quedamos y las que les toca vivir a quienes se fueron. En la psique de los venezolanos están inscritos estos tiempos paralelos. Otra expresión de este fenómeno de la dimensión temporal modificada que vivimos quienes estamos en el país tiene que ver con la incertidumbre del futuro. Cuando mi colega Ausis Carano me habló de la posibilidad de presentar esta ponencia para febrero del año 2022, preguntando en octubre 2021 o noviembre, la primera reacción que tuve fue: ¿y qué estará pasando aquí en febrero del 2022? ¿Podré confirmar mi asistencia con tanto tiempo de anticipación? Por mi disposición respondí que sí, pero la duda de lo que manejamos como futuro se instaló una vez más y me ha acompañado en todo este tiempo. Ese es otro elemento que impacta la psique, la continua vivencia de incertidumbre. Tal como referí, el tema migratorio tiene dimensiones amplias y complejas. En los años que llevamos viviendo, o para más precisión, padeciendo la emigración frecuente, nos hemos dedicado a observar, estudiar y analizar, reflexionando desde el trabajo analítico, inicialmente con los pacientes que vivían en Venezuela, los que tomaron la decisión de irse, y el trabajo con los familiares que han decidido o no han podido emigrar. Parte de este trabajo lo presenté en unas jornadas de nuestra SOBEP en 2015, donde comenzábamos a describir las primeras impresiones sobre el fenómeno del éxodo y su intervención desde la práctica analítica, acompañando a los pacientes que comenzaron a emigrar o a trabajar con aquellos familiares que se quedaban, despidiendo a sus hijos, sobrinos o nietos. En aquella oportunidad usamos un término que acuñó una periodista y les llamábamos los padres huérfanos, aludiendo al nido vacío prematuramente. Sin embargo, para esta oportunidad voy a colocar mi mirada e iniciar narrando cómo fue que en estos últimos años mi consulta cotidiana se fue llenando de horas online, presagiando muchos años antes lo que nos trajo la pandemia. Aunque quizás lo que corresponde decir es que los venezolanos ya veníamos transitando con nuestra propia pandemia particular. La diáspora impuso como norma lo que era un fenómeno en crecimiento lento, la atención online, que manteníamos con cautela y dudas sobre la pertinencia o no de la técnica, y sobre todo, la capacidad de ofrecer el dispositivo emocional nuclear del análisis, el vínculo terapéutico presencial. Mi mirada que para el psicoanálisis es estructurante, es de quien no ha emigrado, pero trabaja psicoanalíticamente con emigrantes. Es mi testimonio sobre mi práctica cotidiana. Desde aquí, mi país, debo lidiar con los pacientes migrantes que me buscan sabiendo que estoy en Venezuela. La clínica psicoanalítica centra su quehacer en el establecimiento del vínculo terapéutico. Gran parte de los movimientos del análisis se juegan en este terreno. En la conexión emocional, afectiva, cercana, sentida de verdad en todo el abanico de posibilidades que las emociones nos deparan. Pero hasta no hace muchos años, nuestra práctica era y exigía ser presencial, en persona, en vivo y directo, con contacto físico material en el espacio del consultorio analítico. Esa fue nuestra formación y gran parte de nuestro ejercicio profesional. Sin embargo, la realidad del país cambió y con ella todo lo que hasta ahora como venezolanos habíamos conocido. Fue así como poco a poco comenzaron a llegar mensajes de texto o correos de personas ya conocidas en Venezuela que habían mantenido o iniciado un contacto o un tratamiento analítico conmigo en algún momento de sus vidas.
Para quien ha sostenido un vínculo analítico, esa llamada, ese mensaje o el correo de cada uno, dando señales de vida y contando parte de su experiencia migratoria, abre de nuevo el archivo mental que atesora cada historia íntima de vida contada y trabajada. Y así, tímidamente, también aparecieron las preguntas sobre la posibilidad de establecer nuevamente contacto terapéutico para continuar con la experiencia analítica desde donde viven actualmente. Esa solicitud abrió en mí nuevos frentes y retos de reflexión, estudio y confrontación de pensamientos. Al comenzar a estudiar, acudimos a la experiencia de otros colegas que habían pasado por situaciones similares en otros países. Y sí, había muchos testimonios y relatos de prácticas consideradas no frecuentes y no consideradas estándar en las asociaciones e instituciones a las que pertenecíamos. Iniciamos por indagar sobre los fenómenos migratorios y la cualidad de los traumas y otras secuelas producto de esta migración. Actualmente, ya conocemos que existen diferentes tipos de migración y aunque la migración no alcance la categoría de trauma, como puede ser el caso de una migración planificada, es ineludible el tránsito por lo doloroso del desapego, del desarraigo, la crisis de la nueva identidad como migrante y la incertidumbre ante el futuro y el porvenir. Cuando empecé a aceptar las primeras citas, me mantenía muy preocupada de la posibilidad de conexión sin interferencias, las reales del déficit de Internet en el país y las mentales por la condición online, las dudas sobre el tipo de entrevista y aproximaciones, en fin, a enfrentar lo novedoso del cambio en el parámetro técnico, el setting, el encuadre, todo lo relativo a nuestra referencia técnica. Pero más allá de esos temores o dudas sobre lo nuevo, lo que aparecía con fuerza en mi mente era la imagen, la vivencia y el sentido del vínculo establecido con ese paciente en sesión presencial. Poco a poco se fueron estableciendo los horarios y espacios destinados para realizar la llamada o la videollamada, o a veces hasta el texto, mensaje o chat, dependiendo de las opciones que pudiéramos tener. Subrayo el poco a poco, porque esa dimensión de dar tiempo, de pausa e inicio, el tiempo emocional, es un elemento clave en toda relación analítica, y más aún en el terreno de la vulnerabilidad que moviliza el desarraigo. En aquel momento, de hace 6 años o más, las consultas se fueron dando y consolidando igual al formato de lo presencial. Tal como ya expliqué, en sus inicios se trataba de personas que ya habían tenido un vínculo previo conmigo en Venezuela y buscaron el contacto cuando ya estaban viviendo afuera, pero habían conocido el modelo del trabajo aquí en Venezuela. Hacían el esfuerzo de dar continuidad al hilo narrativo de cada proceso personal. Sostenían la relación establecida en Venezuela, retomando uno de los muchos vínculos que tienen con el país. La migración per se genera un impacto y en muchos casos una ruptura en la continuidad de la existencia, del desarrollo del hilo de vida. Hay un desarraigo, un desapego, una separación no solo por las mudanzas y traslados físicos, sino por la irrupción de esas mudanzas, desapegos y pérdidas en lo emocional y en la irrupción de los planes o perspectivas de vida a desarrollar. Estos cambios abruptos o intensos pueden abrir la dimensión catastrófica de la angustia y con ello la interferencia para pensar y transformar lo doloroso y duro de estos cambios, con las secuelas de duelos complicados, regresiones importantes y ruptura de la estabilidad psíquica. Reflexionando con algunos colegas, pensábamos que al llamar y querer retomar el tratamiento, rescataban lo valioso de la relación establecida entre el terapeuta y el paciente, y con ello, la función de sostenimiento o contención propia del análisis. El corte temporal, producto de la migración, se restituía en parte con este nuevo encuentro. No obstante, para mi sorpresa, y para muchos de mis colegas también, comenzaron a solicitar consulta a personas que, siendo venezolanas, no habían tenido conmigo ningún contacto previo en Venezuela. No las conocía. Llamaban por referencia de otro venezolano que también estaba en terapia con otro analista, o porque una amiga o un familiar hizo la referencia.
Y así fueron apareciendo personas que de forma muy sentida y en muchas ocasiones urgida comenzaron a solicitar terapia. Las características de la población que he atendido son fundamentalmente gente joven, adultos recién estrenados entre sus 25 a 38 años, pocos de 40 años o más, coincidiendo con el dato demográfico ya señalado de la etapa de migración venezolana mayoritaria. En relación a los motivos de consulta, resaltan principalmente síntomas ansiosos, ataques de pánico y depresión, duelos intensos, conflictos de identidad, dudas sobre su futuro y desempeño, sentimientos de incapacidad, de imposibilidad de logro, de falimiento, temores generalizados, culpas intensas y dificultad para tolerar y sortear las incertidumbres propias de la vida. Muchos de estos jóvenes ya se fueron siendo profesionales y otros no lograron terminarlo. Ya esta diferencia marca destinos distintos en los migrantes. Para los profesionales, en muchos casos deben renunciar a su profesión porque no cuentan con el aval para ejercer la práctica, lesionando con ello su identidad profesional y el desarrollo de su vida asociado a ello. Después de unos años atendiendo a pacientes que viven en Caracas y pacientes que residen en el exterior, comencé a preguntarme, ¿qué hace que soliciten consulta a los que viven afuera? ¿Qué representa para ellos esa llamada o ese video? ¿Por qué optan por lo virtual y no lo presencial en los países donde viven? En principio era entendible porque habían establecido un vínculo analítico conmigo y recurrieron a la referencia que tenía. Luego nos fuimos enterando de lo difícil del acceso al sistema de salud y mucho más a la ayuda terapéutica, lo novedoso del sistema de citas y la organización general, desconocida y compleja para quien recién llega a un nuevo país y debe insertarse poco a poco en toda la red social, laboral, de salud, académica, en todos los ámbitos. Y además, no contar con una referencia conocida de profesionales del área de la salud en general. Continuando y ya con más tiempo trabajando analíticamente, fue apareciendo o revelándose una dimensión que me resultó interesante indagar. Una expresión que resumió un paciente. Aquí se habla venezolano. ¿Qué significa eso? ¿Qué representa? ¿Qué revela este sentir? Como sabemos, la relación terapéutica se construye inicialmente sobre la mirada y la escucha. Al establecer la relación, se escucha a un terapeuta hablar su mismo idioma, sus modismos, su referencia. Es una escucha en idioma materno. Y como eso corresponde también a una escucha que nos permite ayudarle a tener este espacio de vínculo con la madre, patria, con sus referencias. Surgió igualmente en cada relato la dimensión geográfica. Soñé que estaba en Morrocoy, que es un conjunto de playas de la costa venezolana. Tú sabes, cuando vas a ese callo, qué tal y cual. El trabajo me queda como 45 minutos, como si fueras de Caracas a Los Teques, que es una ciudad cercana a Caracas. Mi amigo vive a 2 horas de aquí, como de Caracas a Valencia, una ciudad del centro del país. Es un camino de pueblitos como los del sur de Mérida, otra región del país. Son imágenes referenciales que condensan los vínculos y las vivencias de cada lugar, de cada momento, cada emoción. Recuerdos vivos de imágenes, ambientes, distancias, colores, aromas y sonidos que están impresos en nuestra psique. Es la realidad exterior internalizada al unísono con el afecto o emoción vivida. Quizás con esta referencia entremos en el terreno de lo sensorial como manifestaciones estadas en el psiquismo temprano. En el camino de la migración, la vulnerabilidad sentida ante lo nuevo, lo desconocido, moviliza nuestros registros primarios para ayudarnos a pensar y estructurar el día a día. La perspectiva analítica en la cual soporto mi práctica asume el análisis como un proceso de reflexión, un contacto indagatorio y reflexivo, como lo describe Elizabeth Bianchedi. Un encuentro pleno de sensaciones, emociones, pensamientos y acciones, que dentro de un contexto particular
Busca crear, recrear o transformar una historicidad con sentido para cada persona. Su esencia práctica se tramita a través de la palabra, como expresa la poeta Andrés Chedid, lo que más que la palabra, pero que la palabra libera. El proceso analítico discurre en un discurso, en un narrar la experiencia de vida y colocar en palabras las vivencias emocionales para poder pensarlas. Antonio Ferro, en su artículo sobre las fronteras del psicoanálisis, nuevos pacientes, nuevos analistas y nuevos modelos, señala, entre otras cosas, que el género narrativo es un precipitado, un derivado de la secuencia de emociones que están presentes en ese momento. Para él, cito, el psicoanálisis puede ser el método que permite diluir las emociones dentro de una narración y crear narraciones que den cuerpo a las emociones y así poder estas volverse visibles. Al narrar la experiencia migratoria, el paciente muestra las conexiones emocionales de tales vivencias. Y así, recurro de nuevo a André Chedid, poeta nacido en El Cairo, de ascendencia libanesa, quien emigró joven por su propia voluntad a Francia, quien dice, hasta los bordes de tu vida llevarás tu infancia, sus fábulas y sus lágrimas, sus sonajas y sus miedos. Continúa Chedid diciendo, mi infancia es El Cairo. Todo poeta sigue mirando un poco a través de los ojos de la infancia. Es un mirar latente que a menudo suaviza las desgarraduras. Ya sabemos que no solo los poetas. El hablar venezolano no es solo la construcción gramatical, los modismos propios o el vocabulario. El psicoanálisis nos permite develar lo latente en esa expresión y al escuchar el sonido de mi país, escuchamos la representación del sonido de la madre patria, el terruño, lo que reconoce y ubica como el origen, la taima, el hogar. El idioma materno que nos identifica y da pertenencia, que afianza la identidad. El sonido es uno de los primeros organizadores mentales. Cuando se entona la canción infantil, es con la voz de mamá, con la voz de papá o de los abuelos o de cualquier afecto cercano. Esa relación que se establece con otra venezolana brinda a su vez una experiencia de relación con el país a través del encuentro analítico, con lo que para cada paciente representa el país. En los días que pensaba sobre esta presentación, leí un Twitter que me ayudó a darle más peso a esta reflexión. No conozco la autora, pero se refiere a un campeón del ciclismo colombiano y dice, me acordé de la vez que Egan Bernal dio unas declaraciones luego de haber ganado. Habló en italiano, en inglés, en francés. Solo al final, cuando habló en español, se le cortó la voz y empezó a llorar. El idioma es también el hogar que habitamos. La neurociencia nos ha confirmado lo que ya conocíamos desde el psicoanálisis. El cerebro registra el sonido, la cualidad de la voz, el tono al hablar, la prosodia, más que el contenido. En la interpretación analítica se entrelaza el contenido y la forma de expresarlo para cada paciente y cada momento. Las palabras representan aquellos registros sensoriales primarios que nos acompañan a lo largo de la vida. Desde esta dimensión entendemos que quizás este hablar venezolano no solo constituía parte de la identidad, sino también el ancla sensorial y afectiva que nos conecta con nuestro origen. Hay un artículo titulado ¿De dónde eres?, escrito por Joaquín Pereira, un periodista venezolano exiliado en España, de origen portugués, quien intenta contestar la pregunta relatando su origen portugués, que viene de los padres, su vida en Caracas y su nueva realidad creo que en Madrid, y diserta sobre lo que realmente define la identidad, y cita al poeta portugués Fernando Pessoa. Nuestra patria es nuestra lengua. Al hablar de Venezuela comenta, nuestro país se ha roto y al estallar se ha esparcido por todo el mundo. Cada venezolano que ha tenido que emigrar ha llevado un pedazo de su patria en su maleta. Dado que la relación terapéutica se trata de dos, al estar aquí en Venezuela y escuchar a mis pacientes desde distintos países, una parte de mí ha emigrado con ellos. He intentado conocer, investigar, descubrir
¿Qué hay en el otro país? ¿Cuáles son los conflictos o las situaciones generales de las personas que van a España, Alemania, Chile, México o Estados Unidos? He aprendido que hay que cambiar la agenda 2 veces al año porque cambian las horas. He conocido lo difícil y angustioso del papeleo para legalizar el estatus migratorio y la angustia mayor cuando se vence el pasaporte venezolano y no hay forma de renovarlo de forma expedita, dejando aún más abierta la sensación de vulnerabilidad y sentimiento de ser paria. He escuchado sobre la inclemencia del frío o del calor. He observado y acogido la descripción de cómo hacen maromas y piruetas para cambiar de piso y que con €1 más tengan más internet, lo que representa más megas, más conexión. O cuando van a comprar comida, cómo visitan varios mercados para ahorrar unos pesos, cuidando como pueden su recién estrenada autonomía económica. Lo que se escucha parece cotidianidad, pero lo que yo escucho como analista son sus luchas internas, sus esfuerzos, sus intentos de ganar esa vida, de forjar el temple necesario para lidiar con la soledad, la libertad, la autonomía necesaria para seguir creciendo y ganando la vida. Conozco a través de sus relatos cómo viven en cada uno de sus países destino, cómo han sorteado los obstáculos para gestar una vida integrada en los países que habitan. He conocido de cerca sus angustias y miedos cuando relatan la experiencia del frío en sus huesos, aún en verano. Hace un tiempo, uno de mis pacientes, joven de 24 años, que le tocó emigrar a sus 17, me dijo: no sé por qué preguntan si quiero ir a Venezuela. Todos los que estamos aquí, están en Estados Unidos, vivimos aquí porque no podíamos quedarnos allá. Pero no hay ninguna duda que lo que hubiésemos querido es vivir en nuestro país, normal, como todo el mundo, atreviéndose a mostrar las rasgaduras del éxodo obligado. El exilio, la migración forzada, resalta mucho más estas pérdidas y complica más aún los duelos. También ha sido una revelación cómo al encender la pantalla aparece la cara con expresión ávida preguntándome: ¿cómo estás? Intuyendo que han leído una noticia sobre el país que les asusta y quieren saber si todo está bien, como si a través de mi presencia viva frente a ellos pudieran confiar que de verdad no todo está como imaginaron. El lado sombrío de esta tragedia en lo real y cómo se expresa en la relación transferencial. Pero a la vez, hemos trabajado cómo continuar la vida, en esa batalla particular que libra cada uno, analizando los duelos inevitables y las pérdidas concomitantes. Pero también el análisis nos ha permitido ir rescatando los esfuerzos y sus logros, y sobre todo analizando, comprendiendo cómo el duelo se elabora y se transita para continuar la vida, identificando y transformando las angustias desorganizantes, desvitalizantes, el terror sin nombre o la angustia catastrófica, identificando las culpas tóxicas, paranoides, persecutorias, desorganizantes, que no los dejan en muchas ocasiones vivir y aceptar sus nuevos destinos con serenidad, paz, disfrute y responsabilidad. Con respecto a la culpa, que defino tóxica por sus efectos y ataques al crecimiento, se manifiesta con mucha frecuencia en la expresión de la angustia cuando alcanzan un logro y no pueden comunicarlo a sus familiares en Venezuela, porque allá está todo muy mal. La angustia de un hijo que consigue un trabajo y se percata que tiene ingresos muy por encima de los de sus padres que llevan más de 30 años de trabajo. El envío desmedido de dinero y bienes a expensas de su propia economía para ayudar a sus familiares. La culpa intensa por el disfrute de la calidad de vida que encuentran en el país destino. Lo doloroso de reconocer por esta interferencia que el haberse ido y salvado dejó imposibilitados y abandonados a los que no salieron. En muchos relatos se evidencia la ambivalencia ante lo logrado y el disfrute por ello, sometidos por esta culpa que los señala y los amenaza. El análisis favorece el crecimiento mental al hacer pensable lo no pensado, lo que no se ha podido transformar por lo doloroso del sentir, pero también se refiere a lo no pensado por lo desconocido, las nuevas
ideas y conexiones que surgirán desde las nuevas realidades internas y externas. Elaborar para rescatar y transformar para crecer. A los venezolanos que emigraron les toca construir una nueva identidad, retomar un camino de desarrollo de su ser y sentir, una reinserción en su nueva realidad para seguir creciendo. Es una tarea ardua, exigente y necesaria para aceptar esta nueva realidad que les ha tocado vivir y asumir con responsabilidad los nuevos retos que esta condición exige para seguir adelante, sin el remordimiento rumiante ni atrapados en la rabia, el dolor o la frustración por lo perdido. En su trabajo sobre migración, pérdidas y oportunidades, Adriana Prengel nos dice, cito, que si el inmigrante logra elaborar el duelo por la separación y por estos objetos perdidos, podrá encontrar la vía libre para sentir sus taladas raíces crecer lentamente y anclarse en el nuevo lugar. Hasta aquí he intentado compartir con ustedes los avatares de esta nueva dinámica, identificando los conflictos que con más frecuencia surgen y el necesario acoplamiento técnico para ejercer la función analítica. Con este relato testimonial quise mostrar parte de esta experiencia analítica que está en ciernes, ante lo inédito y complejo del fenómeno. Al trabajar con los migrantes, vamos aprendiendo de esta nueva realidad, confiando en mi trabajo como analista, desde el vértice que me permite entender que el proceso analítico se libra en lo inmaterial de la mente, en los afectos y emociones sentidas y con sentido para cada camino. Cuando el vínculo analítico se fragua, se mantiene vivo en lo presencial o virtual. La nueva versión online sostiene ese vínculo afectivo en la dimensión inmaterial que tiene efectos terapéuticos y permite en quien lo porta desarrollar sus capacidades y transformar sus experiencias de vida en crecimiento. Nuestro país ahora tiene una nueva geografía. La crisis se escribe en gerundio. Hay cambios de escenario y eso exige cambios y adaptaciones técnicas, nuevas miradas y escuchas. El psicoanálisis tiene en sus genes, en su origen, la transformación y el cambio. Y así como en nuestro país, a raíz de la pandemia, se abrió en el mundo el abanico de retos para enfrentarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.